19º Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia, última prueba puntuable de la Copa de España de Ciclocross, cerraba el pasado domingo 14 de diciembre el campeonato en un ambiente festivo en pleno centro de la ciudad de Valencia. La rapidez del circuito urbano presagiaba una lucha marcada por la precisión técnica y el control del rival, como así se demostró en las categorías Élite Sub-23, donde Aitor Hernández del Specialized Ermua llegaba matemáticamente vencedor. Y en féminas, Aida Nuño y Lucía González del Lointec se jugaban el título ante la ausencia de Rocío Gabonal del Cuota. Con un público ávido de espectáculo, los Senior y Master 30 inauguraron la jornada organizada por la Peña Ciclista Campanar y la Fundación Deportiva Municipal. En una reñida carrera fue Raúl Ballester del Sol Bikes Alcira quien se impuso finalmente a Ramón Liaño del Mayatalud Bike y a Isaca de la Fuente del Scott Bikes. Dani Díaz del Moixent Forestal fue el primer senior, acompañado en el podio por Manuel Francés del EC Moixent y David Olivares del Volt Center Volkswagen. Con esta clasificación fue Juan José Romero quien consiguió alzarse con la Copa de España, la cuarta consecutiva. En Master 40, Jordi Reñé del GAC Bikes Moixent entraba primero en solitario a 44 segundos del vencedor de la Copa de España, Marco Antoni Prieto del Monte Cerrado Mozambique y de Daniel Llorca del Pina Team. En los Master 50, el triunfo fue para José Balaguer, del Deportes Balaguer, seguido de Daniel Alonso, del MMR Bikes, vencedor de la Copa de España, y de Pablo Pérez, del Guijarro del Toto Sport. En Master 60, el madrileño Alonso López, de Bici Grupo Salvaje, se hacía con la victoria y con la Copa de España por delante de Julio Martínez y de Antonio Fernández, ambos de Bicicleta Salchi. Aunque la previsión de lluvia no llegó a materializarse, un ligero chubasco caído la noche anterior humedeció el recorrido de 2.900 metros, obligando a los ciclistas a controlar los deslizamientos en un circuito rápido y técnico con obstáculos y escaleras. Las féminas se jugaban la victoria final de la Copa de España. En una lucha mano a mano, Aida Nuño consiguió despegarse ligeramente de Lucía González en una zona virada y técnica, incrementando poco a poco la distancia hasta conseguir el triunfo final, segundo consecutivo en este circuito. Circuito muy rápido, así suele gustarme, no me defiendo mal en este tipo de terreno, pero bueno, también es verdad que sabíamos que nos íbamos a jugar la general aquí, es un circuito en el que es difícil hacer diferencias, sobre todo cuando peleas contra alguien como Lucía, que también se defiende muy bien en estos terrenos y además pelea siempre las victorias hasta el final y bueno, sabía que no iba a ser fácil y de hecho pues planteó mucha guerra, pero bueno, al final hubo ahí un momento en el que pude abrir un poco de hueco y llevarme la victoria. Tercera y mejor sub-23 fue la valenciana Alba Teruel del Castillo de Honda, superando la también valenciana Ana Sánchez del Wiggle en línea de meta. La junior Rocío del Alba del Villa del Prado ganaba en su categoría en la que ha estado ausente la ganadora final de la Copa, la gallega Irene Trabazo del Marino Tomán. Sayoa Gil del CAF Transport Engineering se impuso en categoría cadete dominando la prueba desde el inicio. En juniors, John Hill del Vicinay Cadenas rodó escapado desde el inicio logrando la victoria por delante de Adrián Aranda del Moixent y de Joshua Albizua del Sopela Ujereaga ante la ausencia del ganador virtual de la Copa, Joaquín Alberti. En cadetes, el catalán Jofre Cullell del Megamo salió por todas en una prueba muy disputada, llegando primero por delante del gallego Iván Feijó del Maceda y de Paul Hernández del Vilanova, a la postre vencedor de la Copa. Entre los más jóvenes, futuras promesas del ciclocross, el podio de la categoría principiante correspondió a Pablo Calvo del Rocafort. Mientras que en féminas, la victoria fue para Laura Guardeño del Club Ciclista Alfaz del Pi. En alevines, los primeros fueron Miguel Solera de la Bailina y Einar Albert de Biciclub Picasen.
Jaime Muñoz del Mar Alacant y Susana Pérez de Aldaya fueron los triunfadores en categoría infantil. La emoción en la categoría élite sub-23 vino de la mano de la velocidad de los primeros clasificados, en un circuito en el que un error o avería podía descolgar a cualquiera rápidamente. Aitor Hernández del Specialized Ermua mostró su madera de campeón saliendo a por todas, a pesar de ser ya vencedor en la categoría. Para ganar la prueba, tuvo que luchar con un motivado Felipe Orts del Valencia G-Sport, que corría en su tierra y que se jugaba el título sub-23 con Kevin Suárez del Bio-Racer. Pronto se formó un grupo en cabeza de 6 corredores formado por Hernández, Suárez, Orts, Javier Ruiz de la Rinaga del MMR Spiuk, Íñigo Gómez del Bio-Racer Caravana Serandio e Ismael Félix Barba del Spiuk, del que se descolgarían estos dos últimos en las vueltas finales. Orts protagonizó infructuosamente varios intentos de escapada, en una bonita carrera de alternancias en cabeza. El duelo entre los 4 destacados se resolvería en la última vuelta. Orts volvió a lanzar un fuerte ataque, al que solo respondió Aitor Hernández, que lo superó al sprint en línea de meta. El vizcaíno rubricaba así una victoria que ya había conseguido en este circuito en 2012 y 2013. Es una carrera que la conozco de los últimos 2 años que la he ganado y más o menos pues he corrido con tranquilidad, sabiendo que de cara al sprint puedo ser el más rápido y me ha salido bien. Sabíamos que en este circuito muy rápido, pues estaba claro que éramos los 4 favoritos de ahí. Al final no me pude ganar, al sprint me ha sacado un meta y todo, y bueno, no puedo ganar tampoco la Copa España, pero ha estado muy apretado y hemos visto que tenemos fuerza para estar ahí adelante con los mejores. Un año más, el público ha sido el gran protagonista del ciclocross internacional Ciudad de Valencia. El acto de entrega de trofeos contó con el reconocimiento al excorredor Salvador Sánchez y el emotivo homenaje a la asistente sanitaria y colaboradora de la Federación Valenciana de Ciclismo, Ana Ibar Moscoso, una de las últimas víctimas de la violencia de género. No se quisieron perder la prueba personalidades como el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón, el seleccionador nacional de ciclocross, el valenciano Pascual Montparler, y el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, Amadeo Olmos. Asistieron también a la cita personalidades públicas como el director general de Deportes, Mateo Castellán, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau. Si oyes a los corredores, ha sido un éxito, la verdad que sí, porque es la única prueba de ciclodeporte que sale dentro de una ciudad y están todos encantados. Bueno, resultados favorablemente, veo que los chicos sub-23 están ya muy cerca de los élites, ya disputándoles la carrera, una cosa que me gusta muchísimo en la categoría reina, y en las categorías inferiores pues también se ha visto que el nivel está creciendo y que el mundial pues un poco más animado. Lo va a cerrar, yo creo que pues una temporada de ciclocross bastante bonita y competida, y esperemos que el año que viene pues podamos disfrutar de esta especialidad. El espectáculo de la Copa de España de Ciclocross se afianza en el calendario ciclista con un incremento de participantes y aficionados a las puertas sin duda de un competitivo 2015.